¿Entraron? ¿Entraron? Capítulo 1. Enseguida. ¿Ya? ¿Entraron? ¿Lisbeth Careaga se encuentra presente? Sí, Sí, doctor, ya está. doctor. Capítulo 1 o página 1, disculpe. Capítulo 1, página 5. Ya está. Muy bien. Bien, para el examen teórico voy a sacar varias preguntas de este capítulo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es la ciencia que se ocupa de la ciencia? ¿Cómo se llama la ciencia que se ocupa de la ciencia? Alguien puede contestarme, le obsequio un punto. Si nadie puede hacerlo, yo lo contesto. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. La respuesta es esta. La ciencia que se ocupa de la ciencia es la epistemología. Le pido a Kenia Santos que me responda esa pregunta, es decir, que repita lo que dije yo, lo que pregunté y la respuesta. A Kenia Santos. Kenia Santos no está, entonces le pido a Fabiana Arroyo que me responda esa pregunta que pregunté y respondí a su vez, es decir, que me replique. De cuál es la ciencia y era la epistemología. Muy bien, es una pregunta de examen. O sea, vuelvo a repetir, ¿cuál es la ciencia que se ocupa de la ciencia? Es la epistemología. Correcto. Vamos a otra pregunta. Volvamos al capítulo 1. ¿Qué es la ciencia? Bueno, es una pregunta que un universitario tiene que responder, ¿no? ¿Qué es la ciencia? En realidad, para definir la ciencia debe haber unas 100 respuestas, por lo menos 100, tal vez exagerando, pero si se quisiera resumir qué es la ciencia, yo diría que la ciencia viene a ser todos los conocimientos que el hombre logró producir hasta el día de hoy, sencillamente todos los conocimientos que el ser humano posee. Eso vendría a ser la ciencia. Bien, repito, le pido por favor a que en forma simple me diga la señorita Lourdes, ¿qué es la ciencia? No está. Entonces, les pido por favor que también abran sus cámaras porque aquí veo todo agujeros negros, o mejor, tal vez un panteón, un cementerio oscuro. La cuchilla parece esto. Ana Kelly Montaño, le pido por favor que en simples palabras me defina la ciencia. ¿Qué es la ciencia?
La ciencia es el objetivo de conocer la verdad. Es otra definición, ¿no? Como les dije, debe haber unas 100 definiciones, pero en forma sencilla son todos los conocimientos que el ser humano ha creado hasta el día de hoy. Y lo que dijo ella también es verdad. Bien, ahora otra pregunta que tienen que saber. ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia, ¿para qué sirve la ciencia? La respuesta está en el primer párrafo del texto. ¿Para qué sirve la ciencia? Sirve primeramente para entender, para comprender la realidad. Ahí está, en negrilla. Para entender, para comprender la realidad. Para explicarla, es decir, por qué se da tal fenómeno. No solamente comprenderla, sino hay que explicarla. Cuando digo explicar, se refiere a por qué se da ese fenómeno. Y no solamente para explicarla, sino para poder controlar y predecir lo que ha de venir después, es el nivel superior. Y en ese sentido, a ver, le pido a Fabiana Rojo que por favor me repita lo que acabo de indicar. ¿Para qué sirve la ciencia, señorita Fabiana Para, Rojo? para comprender la realidad, para Sí, comprender el mundo, resolver problemas, mejorar la calidad de vida. ¿Eso? no. Pero si acabo de explicar, usted me está explicando de otra manera. Primero, para comprender la realidad, eso es verdad. Pero no solamente para comprenderla, sino para explicarla. Una cosa es comprender y otra cosa es explicar. Por ejemplo, digo yo, hay una enfermedad que en este momento se llama sarampión, digamos, ¿no? Sarampión. Lo primero, la ciencia te indica qué es el sarampión, en qué consiste. Eso se llama comprender o entender, si quieren. Pero hay un segundo nivel, que es te explica por qué se da el sarampión. A eso se refiere la palabra explicar, explicar el por qué. Ahora bien, la ciencia no solamente explica, sino predice, es decir, controla y predice qué es lo que puede pasar después en el futuro. Esos son los tres niveles de la ciencia. Bien, puede ser una pregunta de examen. Vamos a otra. En el punto 2 del texto, en el punto 2 del texto, finalidad suprema de la ciencia. La finalidad suprema, como dijo hace un momento una compañera, es buscar la verdad. La ciencia busca la verdad. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que vivimos es un mundo misterioso. No sabemos por qué hemos nacido, no sabemos cómo se ha originado este mundo, para qué vivimos, es un misterio. Entonces, la finalidad de la ciencia es conocer la verdad. Otra pregunta de examen. ¿Cómo se conoce la verdad? ¿Cómo se conoce la verdad? Estoy proponiendo, escúcheme bien, preguntas de examen. ¿Cómo se conoce la verdad? ¿Alguien puede contestarme? Si me contesta, claro que está en el texto. Pregunto, ¿cómo se contesta, cómo se conoce la verdad?
Sí, doctor, ahí dice a través de la duda metódica y la aplicación de un método para demostrarla. Claro, correcto, ¿no? Es decir, quiero conocer la verdad, obvio, tengo que dudar, porque si no dudo, no necesito conocer la verdad. Pero no basta dudar, sino hay que demostrar, hay que demostrar. O sea, primeramente dudar, demostrar o evidenciar. Así se conoce la verdad, ¿no es verdad? Bien, pregunta de examen. Vamos al punto 3. ¿Qué es la verdad? Otra pregunta de examen. ¿Qué es la verdad? Bien, la respuesta está en negrilla. La verdad, en latín dice adequatio intellectus Dei, o en castellano, es la adecuación entre lo pensado y lo real. Esa es la verdad. Le pido a María Fernanda, por favor, que me defina qué es la verdad. María Fernanda no está en clase, Sí, sí estoy, va a disculpar. pero siga pues el texto. ¿Qué es la verdad? Va a ser una pregunta de examen. Que usted está durmiendo. Señorita Rodríguez Carla, por favor, ¿podría decirme qué es la verdad? Por favor, Es la escúcheme, las personas que no aparecen acá en mi pantalla no están presentes. Para mí están presentes Lourdes Rodríguez y Kelly Montaño y Fabiana y nada y más. Estoy anotando eso para la asistencia. Bueno, Doctor, la sí, verdad es la adecuación de lo pensado. ¿adecuación de qué? ¿De lo pensado? ¿Con qué cosa? Adecuación. Tiene que haber dos variables. Pero estaba en el texto, ¿En qué página? en la página 6. Bueno, ¿qué es la verdad? Esa pregunta de examen. Vamos a suponer que he perdido mi billetera y me hago preguntas. ¿Quién me habrá robado? Y resulta que encuentro a la persona que me ha robado. Esa es la verdad, o sea, es la adecuación entre lo que he pensado y lo que lo he comprobado. O sea, es una correspondencia entre lo que pienso y la realidad. ¿Se da cuenta? Esa es la verdad. Pregunta de examen. Es la pregunta número 5. Vamos ahora a la pregunta, a la 3.1. ¿Cuáles son los niveles de la verdad? Otra pregunta de examen. Es el asertórico, hipotético, categórico y apodíctico. Y ahora les voy a explicar en qué consiste esto, los niveles de verdad. Primeramente, digo, se ha perdido mi billetera, ¿no? Ese es el primer nivel, el asertórico. Digo, he perdido mi billetera o se ha perdido. O sea, es una afirmación propiamente. Después de esa afirmación,
viene la hipótesis, es decir, me pregunto quién habrá podido ser, pero la hipótesis no es propiamente una pregunta, la hipótesis es una afirmación. Ah, ya sé, mi billetera lo he perdido o está en tal lugar. Estoy haciendo una hipótesis. Voy a buscar a ese lugar mi billetera y ahí encuentro la billetera. ¿Ya? Ese tercer nivel se llama categórico, es decir, he comprobado de que mi billetera lo había perdido en tal lugar. Eso se llama verdad categórica, cuando la verdad ha sido comprobada. Bien, pero hay otro nivel superior de verdad que es el apodíctico. El nivel apodíctico es una verdad absoluta, no tiene contradicción. Ejemplo, a ver, mi pregunta puede ser de examen. Dígame usted una verdad apodíctica. Dígame usted apodíctica, que no tenga contradicción. Entonces usted le puede decir, necesito comer para vivir. Es una verdad absoluta, porque si usted no come, se muere, pues. A eso se llama verdad apodíctica, que no tiene contradicción. Kenia Santos, por favor, puede explicarme. A ver, deme otro ejemplo de una verdad apodíctica. Kenia Santos no se encuentra en clases. Buenos días, doctor. ¿Está Eh, siguiendo el texto? Que sí, acabo de explicar en qué consiste una verdad apodíctica. Deme otro ejemplo. podría ser que necesitamos tomar agua para poder vivir también. Correcto, correcto. Bien, le felicito. Está siguiendo el texto. Esa es una verdad apodíctica, no tiene contradicción. Usted no puede vivir sin agua. Entonces, esos conceptos son bien importantes conocerlos. Seguimos la siguiente página y viene la clasificación de la ciencia. Y les explico. La pregunta puede ser, a ver, ¿cómo se clasifica la ciencia? ¿Cómo se clasifica la ciencia? Bien, la respuesta es esta. Las ciencias se clasifican en ciencias formales, ciencias naturales y las ciencias humanas. Basta, esa es la respuesta. Formales, naturales y humanas. Vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son los pisos de la ciencia? Eso no lo voy a preguntar. Pisos de la ciencia no voy a preguntar. Vamos a la pregunta al subtítulo número 6 de la página 11. De la página 11. Dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los niveles de la investigación científica? Esa pregunta es oficial. Niveles de la investigación científica. Primero, vamos a suponer que en este momento aparece una enfermedad rarísima. ¿En qué consiste? Vamos a suponer que la enfermedad que pudiera parecerse a que todos empezamos a perder las cejas. Empezamos a perder las cejas. En ese nivel la ciencia empieza a explorar
¿Qué habrá podido pasar? ¿Por qué? Ese nivel es exploratorio. Es como cuando uno entra a la selva con un machete, ¿no? Exploratorio. Una vez que ya ha hecho ese trabajo de exploración previa, viene el segundo nivel, que es el nivel descriptivo. ¿En qué consiste ese nivel? En el que empiezo a describir cómo se produce la desaparición de nuestras cejas. ¿Cómo? ¿Cómo empieza? Empiezo a describir todo el proceso, ¿no? Ese nivel del proceso se llama descriptivo, describir solamente. Pero después de describir hay otro nivel superior que consiste en correlacionar. Es decir, ¿en qué consiste la correlación? Consiste en, como el mismo nombre dice, ¿no? Correlacionar algo con algo. Ejemplo, le puedo preguntar, a ver, hágame una hipótesis correlativa sobre, ya, las cejas, digamos, que la desaparición de cejas, de las cejas, de todo. Hágame una correlación. Puedo hacer una correlación entre el jabón, el jaboncillo que usamos y la desaparición de las cejas. O sea, estoy correlacionando el uso del jaboncillo con la desaparición de cejas. Ahora bien, escúchenme bien, señoritas, en este campo voy a explicarles mejor, es decir, ¿a qué se llama correlacionar? Escúchenme bien, esta es una pregunta bien interesante que hoy día tenía que explicarla. ¿En qué consiste el nivel correlativo de la investigación? Esa es la pregunta de examen. ¿En qué? A ver, señálame un ejemplo de un estudio correlativo. Hoy día tenía que justamente desarrollar ese tema. Ustedes saben que la tesis que estamos explicando en el aula consiste en correlacionar la enfermedad del tiroides con la obesidad. Estamos correlacionando eso, ¿no es verdad? Ahora bien, correlacionar significa lo siguiente. La tiroides produce obesidad, esa es la pregunta. O la obesidad produce tiroides. ¿Cuál de los dos produce? O sea, no se define claramente cuál es la hipótesis independiente. Están correlacionados. ¿Qué quiere decir nuevamente? ¿Qué produce la tiroides? La enfermedad de la tiroides. ¿La obesidad? O más bien la tiroides produce obesidad. ¿Qué piensa al respecto, señorita Angelina Cuñarovi? Angelina Cuñarovi no está en clase. La persona que pueda voluntariamente responder esta pregunta, adelante. Buenos días, doctor. Sí, Yo pienso que en este caso la variable independiente es la tiroides, que esta ya produce la obesidad. correcta su respuesta.
Pero usted, perdone, ¿cuál ha sido su respuesta, don Angulo? Que la variable independiente es la tiroides. Ya, muy bien. O sea que la tiroides, cuando una persona padece de tiroides, empieza a engordar. Y eso es falso en la realidad, es falso. Por ejemplo, yo tengo una pariente que tiene una tiroides bien fuerte, pero es flaca. ¿Se ha dado cuenta, Angulo? Sí, doctor. Entonces, no, no se puede decir que la tiroides sea la variable independiente. Esos son los estudios correlativos, donde uno empieza a descubrir una realidad, si será esa la causa o será la otra, no se puede definir. Esos estudios son correlativos. O sea, la variable independiente y dependiente son intercambiables. Esos son estudios correlativos, porque todavía no se define dónde está la causa, ¿ya? Pero hay otro nivel ya más profundo, donde la causa se define en una forma ya más, en una forma, ¿qué puedo decir?, evidente. Esos estudios se llaman explicativos dentro del lenguaje de las ciencias naturales y comprensivos se llama dentro de las ciencias humanas y experimentales dentro de las ciencias propiamente fácticas. En otras palabras, en este nivel se demuestra algo a través del experimento, ya no con teoría, sino experimentando. Ese es un nivel superior de encontrar la verdad, demostrando experimentalmente o si es un tema de carácter teórico, explicando con argumentos sólidos que esa es la causa. O experimentando, demostrando, haciendo experimento. Muy bien, pero hay otro nivel superior a ese nivel explicativo que es el aplicativo. Usted puede descubrir, por decir así, en una forma fehaciente que la tiroides produce obesidad. Ya, usted puede descubrir, aunque eso no es verdad, ¿no? Pero vamos a suponer que sea verdad. Usted lo ha demostrado que las personas que tienen tiroides padecen de obesidad. En todos los casos. Suponemos que usted ha demostrado, aunque eso no es verdad, ¿no? Entonces viene la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Habiendo descubierto ya esa realidad, entonces usted tiene que evitar por todos los medios para que la gente no tenga esta enfermedad de la tiroides. Tiene que aplicar esos conocimientos. Esos conocimientos también se llaman ya productivos o transformadores o técnicos propiamente, ¿no? O sea, si usted descubre una verdad, por ejemplo, de que determinados insecticidas provocan cáncer, usted lo demuestra, entonces viene la parte aplicativa. Tiene que anunciar
mediante los medios de comunicación, las revistas científicas, de que tal insecticida no se tiene que usar. O sea, son investigaciones aplicativas. El quinto nivel de investigación es el predictivo. Usted tiene que tener esa capacidad para predecir qué es lo que puede pasar en este mundo si seguimos aplicando una determinada acción. Ejemplo, a ver. En estos momentos, en nuestra sociedad, la alimentación ya no es como antes, natural, ya no es. Entonces, ¿qué puede pasar en un futuro? Pues que la gente tenga enfermedades raras o que ya no viva como antes, o sea, no viva X años. Nosotros sabemos ya por experiencia concreta de que las personas que se han alimentado con productos naturales tienen más posibilidades de vivir. Entonces usted está haciendo una predicción. Esos son los 6 niveles de la investigación. De manera tal que en el examen teórico le pregunte a una persona, a ver, deme un ejemplo de una explicación, de una investigación experimental. Tiene que saberme demostrar o explicar en qué consiste ese nivel explicativo. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante, háganlo para continuar o tal vez también puedan contradecirme en el sentido de que tal vez yo esté equivocado. En fin, acepto cualquier pregunta. En este momento, de los 82 estudiantes que están inscritos en este curso de metodología, apenas son 29 las personas que están. Es la verdad que estos cursos de carácter virtual no son muy efectivos, pero aún así en la clase he notado que casi la mitad asiste a mi clase, la mitad solamente. Pero ya veremos cómo rendirán en el examen, tanto teórico como en el trabajo práctico. Bien, pero mi obligación es esforzarme en dar de la mejor manera mis clases. Vamos a la otra pregunta del subtítulo, elementos, conceptos y componentes del conocimiento. Una pregunta, a ver, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento, como dice ahí, es el proceso de interpretar o entender y dar sentido a lo que te rodea. Ese es el conocimiento. No voy a preguntar eso. Ciencia que se ocupa del conocimiento, eso ya lo hemos desarrollado hace un momento. ¿Cuál es la ciencia que se ocupa de la ciencia? Es la epistemología. Lea, por favor, Leonardo Carrizales, el subtítulo 8. No está Leonardo Carrizales. Le pregunto a la señorita María Fernanda Choque que lea el subtítulo 8. Ya, ahorita, doctor. El método o camino general del conocimiento, según Lenin, hay que ir de la percepción viva al pensamiento abstracto y del pensamiento abstracto a la práctica. Bien. Una situación, ¿hasta ahí?
Hasta ahí nomás, voy a explicar. Ahí, ya. Según Lenin tiene